Marcos Lacerda esperaba de pie junto al altar, con las manos cruzadas delante del cuerpo. Vestía la mejor ropa que tenía, una camisa de lino lavada con esmero y un chaleco oscuro que había pertenecido a su padre. No era ropa de gente rica, era ropa de un hombre sencillo, y Marcos lo sabía muy bien. Aún así estaba allí con la cabeza en alto, el cabello pelirrojo recogido, el cuerpo alto y fuerte, ocupando casi por completo el escalón del altar. Hacía pocos días que un mensajero había llamado a la puerta de Marcos con una carta sellada. La carta venía de lejos, del ducado de Monteclaro, y traía una noticia que parecía sacada de un sueño. Decía que Marcos era hijo del viejo duque, fallecido hacía poco tiempo, y que el palacio lo esperaba para tratar la herencia. Marcos leyó la carta 3 veces y después la guardó en el bolsillo, sin contarle nada a nadie. No estaba seguro de que aquello fuera verdad. No sabía qué podía cambiar un papel como ese en la vida de un hombre que había crecido cuidando la tierra y los animales. La boda ya estaba fijada. Lucrecia ya tenía el vestido listo, y Marcos decidió casarse primero como el hombre que siempre había sido. Quería que Lucrecia subiera al altar por el Marcos de manos callosas que ella conocía, y no por un título que ni él mismo entendía del todo. Marcos y Lucrecia se conocieron en la feria del pueblo hacía más de un año. Ella era hija de un comerciante de telas, acostumbrada a cosas un poco mejores que las de la mayoría de la gente de allí, pero en aquel tiempo Lucrecia se reía de las historias de Marcos y le gustaba caminar con él por los campos al final de la tarde. Marcos creyó haber encontrado a la mujer de su vida. Trabajó la tierra el doble para reunir lo suficiente. Arregló la pequeña casa que había sido de sus padres, plantó flores en el patio porque a Lucrecia le gustaban, le pidió matrimonio una noche de verano, y Lucrecia dijo que sí con una sonrisa que Marcos guardó en la memoria como la cosa más hermosa que había visto jamás. Durante aquellos meses de compromiso, Marcos contó los días hasta la boda. Trabajó de sol a sol, vendió parte de la cosecha para comprar las alianzas y le pidió a una vecina mayor que arreglara el chaleco de su padre para dejarlo a la altura de un día tan importante. Todo lo que Marcos hizo en aquel tiempo lo hizo pensando en Lucrecia. Por eso aquella mañana esperaba en el altar con el corazón lleno, sin sospechar lo que estaba por venir. El sacerdote esperaba al lado de Marcos, con el libro abierto entre las manos. Los bancos estaban ocupados por la gente del pueblo, vecinos que habían visto crecer a Marcos, hombres y mujeres que trabajaban la tierra como él. Hablaban en voz baja, acomodaban su ropa de domingo, miraban hacia la puerta con cada ruido que llegaba del exterior. Marcos respiraba despacio e intentaba calmar el corazón. Pensaba en Lucrecia, en su rostro, en la manera en que se arreglaba el cabello cuando se sentía avergonzada. Pensaba en la casa que ambos compartirían, en los hijos que quizá llegarían con el tiempo. Marcos era un hombre sencillo, de sueños sencillos, y aquella mañana todos sus sueños cabían dentro de aquella pequeña capilla. Entonces se oyó el sonido de unas ruedas sobre el camino de tierra. Un carruaje se detuvo frente a la capilla y un murmullo recorrió los bancos. Marcos enderezó la espalda y miró hacia la puerta. Lucrecia bajó del carruaje con la ayuda de una criada, el vestido de novia color rosa arrastrándose sobre el suelo de piedra, el velo cubriéndole el rostro. Estaba hermosa, y Marcos sintió que el pecho se le apretaba de orgullo y de nervios al mismo tiempo. Lucrecia dio algunos pasos por el pasillo. Despacio se detuvo para mirar alrededor, y fue entonces cuando sus pasos se detuvieron. Lucrecia levantó el velo y miró a Marcos de arriba abajo. Miró la camisa de lino, el viejo chaleco, las botas gastadas que él había limpiado con cuidado la noche anterior. La sonrisa que había en su rostro fue desapareciendo poco a poco. Los ojos de Lucrecia recorrieron la capilla, los bancos llenos de gente sencilla, las flores del campo esparcidas por el pasillo. Lucrecia se quedó inmóvil a mitad del camino, y todo el pasillo pareció detenerse junto con ella. «Lucrecia». Marcos bajó un escalón y habló con calma. «Ven, todo está listo. El sacerdote nos espera». Lucrecia no se movió. Apretó el ramo de rosas rojas entre los dedos y negó suavemente con la cabeza,
como quien todavía intentaba comprender lo que tenía delante de los ojos. —¿Eso es todo, Marcos? —preguntó Lucrecia con voz baja, pero lo bastante firme como para llegar a los primeros bancos. —Esa ropa, esta capilla, así será mi boda. —Es sencilla, pero lo hice todo con mucho cariño —respondió Marcos. Lucrecia dio un paso hacia atrás. El murmullo de los invitados aumentó, y ella miró a los lados, a los rostros que la observaban, mientras su cara se iba poniendo roja. No era vergüenza por Marcos. Era vergüenza de estar allí, con velo y vestido, a punto de casarse con un campesino delante de toda aquella gente del pueblo. —No puedo —dijo Lucrecia, y ahora su voz temblaba—. Marcos, no puedo hacer esto. —Lucrecia, mírame —pidió Marcos dando otro paso hacia ella—. Soy yo. ¿Recuerdas la higuera? La promesa que hicimos. —Precisamente, Marcos —respondió Lucrecia, endureciendo la voz—. Nada ha cambiado. Usted es un campesino. Será un campesino para siempre. Y yo no nací para vivir en una casa de suelo de tierra, lavando ropa en el río y cuidando gallinas. Merezco más que eso. La palabra usted cayó como una piedra sobre el suelo de la capilla. Marcos se quedó inmóvil donde estaba. Apenas el día anterior, Lucrecia lo llamaba por su nombre, reía a su lado, hablaba del futuro de ambos con los ojos brillantes. Ahora Lucrecia trataba a Marcos como a un desconocido delante de todo el pueblo. Y la frialdad de ese trato dolió más que cualquier grito. —La vida que te ofrezco es honrada —dijo Marcos despacio, intentando sostener la voz—. Es una vida de trabajo duro, pero es una vida con amor, Lucrecia. Trabajo la tierra desde niño y nunca ha faltado pan en mi mesa. Te trataría como a la cosa más valiosa que tengo. Por un instante, Lucrecia pareció vacilar. Sus ojos recorrieron el rostro de Marcos. Quizá recordó las tardes en los campos, las conversaciones al final del día, el sí que ella misma había dado. Pero la vacilación duró poco. Lucrecia volvió a mirar los bancos llenos, a la gente sencilla que esperaba, y su mandíbula volvió a endurecerse. —El amor no llena el estómago, Marcos —dijo Lucrecia—. El amor no compra vestidos nuevos, ni carruajes, ni casas de piedra. Me criaron para una vida mejor que esta, y usted no puede dármela. No sirve de nada insistir. Ya he tomado mi decisión. La madre de Lucrecia, sentada en el primer banco, bajó la cabeza y no dijo nada. Su padre apretó los labios y también guardó silencio. Nadie de la familia de la novia se levantó para defender la boda. Marcos comprendió, en aquel momento, que la decisión de Lucrecia no había venido solo de ella. Había venido de toda una gente que siempre creyó que un campesino no era digno de la muchacha. Fue en ese momento, cuando un hombre entró por la puerta de la capilla. Vestía una elegante levita, botas lustradas, y tenía el aire de quien nunca había trabajado un solo día de su vida con sus propias manos. Marcos reconoció el rostro. Era un hombre adinerado de la región vecina, dueño de tierras y de criados, que rondaba a Lucrecia desde hacía meses, siempre con regalos caros y promesas de una vida fácil. El hombre se detuvo en la puerta, miró a Lucrecia y le tendió la mano sin decir una sola palabra, como si ya conociera la respuesta. Lucrecia miró a Marcos y después al hombre de la puerta. No tardó ni el tiempo de un suspiro en decidirse. Recogió el borde del vestido, dio la espalda al altar y caminó deprisa por el pasillo en dirección a la salida. Los invitados se levantaron de los bancos y un ruido de asombro llenó la capilla. Marcos permaneció inmóvil frente al altar, viendo cómo la novia se alejaba con cada paso. —Lucrecia —llamó Marcos una sola vez. Lucrecia no miró hacia atrás. Llegó a la puerta, tomó la mano del hombre de la elegante levita, y ambos salieron juntos hacia la luz de la mañana. Afuera, el caballo del hombre los esperaba. Marcos oyó el sonido de los cascos alejándose por el camino de tierra, llevándose a la mujer que iba a tomar como esposa aquella mañana. Poco a poco, el ruido fue desapareciendo en la distancia, hasta que no quedó nada de él. La capilla quedó alborotada. Los invitados hablaban todos al mismo tiempo. Algunos miraban a Marcos con pena, otros bajaban la cabeza sin saber qué decir. Marcos no lloró.
Permaneció de pie frente al altar, con el cuerpo grande e inmóvil, mientras la capilla se iba vaciando poco a poco. «Lo siento mucho, hijo mío», dijo por fin el sacerdote. «Una mujer que huye del altar quizá no merecía subir a él. Es usted un buen hombre, Marcos. Encontrará a alguien que sepa valorar eso». «La culpa no es suya, padre», respondió Marcos. «Fue al hombre que soy al que ella no quiso, y de ese hombre no tengo manera de escapar». Marcos sacó del bolsillo la carta de Monteclaro y miró el papel durante un largo rato. Aquella mañana, la carta tenía otro peso. Lucrecia le había dado la espalda al campesino sin saber que rechazaba al heredero de un duque. La ironía de aquello oprimió el pecho de Marcos. Si Lucrecia lo hubiera amado de verdad, el título no habría marcado ninguna diferencia, y como no lo amaba, el título tampoco la hacía. Marcos volvió a guardar la carta en el bolsillo. El sacerdote acompañó a Marcos hasta la puerta de la capilla. Afuera, el sol de media mañana brillaba con fuerza, ajeno a lo que acababa de ocurrir allí dentro. «¿A dónde irá ahora, hijo mío?», preguntó el sacerdote. «Lejos, padre», respondió Marcos. «Tengo un asunto serio que resolver, un asunto que dirá quién soy de verdad. Cuando regrese, si es que regreso, quizá ya no sea el mismo hombre que entró en esta capilla esta mañana». El sacerdote hizo la señal de la cruz sobre la frente de Marcos y bendijo su viaje. Marcos le dio las gracias, estrechó la mano del viejo sacerdote y tomó el camino de regreso a casa, atravesando el pueblo a pie, bajo las miradas de los vecinos, con la cabeza en alto del mismo modo en que había entrado en la capilla. En casa se quitó la ropa de boda y la dobló con cuidado, como si, junto con ella, guardara todo lo que había soñado. Se puso la ropa de viaje, más gruesa, más resistente. Preparó lo poco que tenía en casa, pan, queso, un cambio de ropa y las monedas que le quedaban de sus ahorros. Miró por última vez la pequeña casa donde había crecido y comprendió que ya no quedaba nada para él en aquel pueblo. Lo que Lucrecia rechazó, quizá Monteclaro lo aceptara. Y aunque no lo aceptara, Marcos necesitaba conocer la verdad sobre la sangre que corría por sus venas. El sol ya estaba alto cuando Marcos montó a caballo y tomó el camino que salía del pueblo hacia el norte, rumbo a Monteclaro. No miró hacia atrás. El pueblo, la capilla, el nombre de Lucrecia, todo aquello quedó atrás en el polvo del camino. El camino era largo, Marcos lo sabía. Muchos días de viaje separaban el pueblo del palacio de Monteclaro. Cabalgó toda la mañana sin prisa, dejando que el caballo avanzara al paso, sintiendo el viento golpearle el rostro. Poco a poco, la rabia y la vergüenza fueron dando paso a otra cosa. Una calma extraña, la calma de quien lo ha perdido todo, y por eso ya no tiene nada que temer. Marcos pensaba en el viejo duque al que nunca conoció, en el padre que la vida le había ocultado durante todos esos años. Pensaba en su madre, que partió demasiado pronto y nunca le contó nada sobre aquello. Pensaba en lo que encontraría al final de aquel largo camino. Y cuanto más cabalgaba Marcos, más pequeño se hacía el pueblo detrás de él, hasta desaparecer por completo en la línea del horizonte. Al caer la tarde, el caballo ya daba señales de cansancio, y Marcos también sentía el cuerpo dolorido por la larga cabalgata. Ambos necesitaban un lugar donde detenerse, descansar y comer algo. Fue entonces cuando, a lo lejos, al borde del camino, Marcos divisó una propiedad. No era grande, pero estaba bien cuidada y tenía un establo. Salía humo de la chimenea, señal de que había gente en casa. Marcos tiró de las riendas y miró la casa durante un momento. Tal vez allí encontraría alojamiento para la noche, un poco de heno para el caballo y un rincón donde recostar el cuerpo cansado. Tocó suavemente al animal y siguió por el sendero que llevaba hasta la puerta, sin imaginar que, detrás de aquella sencilla cerca, la vida le había reservado el encuentro que lo cambiaría todo. Queridos amigos y oyentes de Los Corazones Enamorados, antes de saber lo que el destino le ha reservado a nuestro querido Marcos, díganme en los comentarios, ¿desde qué lugar tengo el placer de recibir su compañía? ¿Y qué están haciendo además de escucharme en este momento? Y como soy muy curiosa, ¿qué hora es allí? Aquí son las 4 de la madrugada, hace mucho frío para escribir,
pero sigo haciéndolo porque sé que compartir esta historia con ustedes vale cada hora de mi día. Y si todavía no se han suscrito al canal, este es el momento. Y no olviden activar la campanita, cada semana hay 3 hermosas historias aquí para ustedes. Ahora vengan conmigo, que Marcos ya está a punto de llegar. El sol ya estaba bajo cuando Marcos llegó a la entrada de la propiedad. Bajó del caballo, con el cuerpo dolorido, y aplaudió para llamar a alguien. Esperó un momento. Poco después una mujer salió de la casa y caminó hacia la entrada, secándose las manos con un paño. Era una mujer hermosa, de cabello castaño recogido en un moño suelto, con ojos verdes que miraban a Marcos con desconfianza. Se detuvo del otro lado, sin abrir la puerta, y examinó al desconocido de arriba a abajo. Marcos sabía lo que ella veía. Un hombre grande, pelirrojo, cubierto por el polvo del camino sobre un caballo cansado. No era una imagen que dejara tranquilo a nadie al caer la tarde. «Buenas tardes», dijo Marcos quitándose el sombrero. «Discúlpeme por presentarme así a esta hora. Estoy viajando hacia el norte y mi caballo ya no puede seguir caminando hoy. ¿Sería posible que tuviera un rincón donde pudiéramos pasar la noche?» «No conozco al señor», respondió la mujer con seriedad. «Ningún hombre aparece aquí sin motivo». «Me llamo Marcos Lacerda», dijo él. «Vengo de lejos y seguiré mi viaje mañana temprano. Solo necesito un lugar donde el caballo pueda descansar, un poco de heno para él y un plato de comida caliente, si la señora tiene. Puedo pagar». Marcos sacó del bolsillo las monedas que llevaba y las mostró sobre la palma de la mano abierta. La mujer miró el dinero y después el rostro de Marcos. Sus ojos verdes vacilaron. Pensó en el padre enfermo que estaba dentro, en la despensa casi vacía, en las cuentas que no dejaban de llegar. Aquel dinero hacía falta. Era poco, pero hacía falta. Julia miró el camino vacío detrás de Marcos y luego la casa donde su padre dormía. Estaba sola con un enfermo, y abrir la puerta a un hombre que no conocía no era algo que dejara su corazón en paz. Pero el desconocido hablaba con calma, tenía buenos modales, y en sus ojos no había nada malo. Julia lo sopesó todo en un instante. «Julia», dijo por fin en voz más baja. «Julia Medina, la propiedad es mía y de mi padre». Ella abrió el cerrojo de la puerta. «Puede entrar. El establo está allí. Guarde el caballo, dele heno y agua, y luego venga a la casa. Hay sopa al fuego». «Gracias, doña Julia», respondió Marcos. Marcos llevó el caballo al establo. Era un lugar pequeño con algunos compartimentos, pero estaba limpio y seco. Quitó la silla, llenó el pesebre de heno y llevó agua. Después tomó su bolsa de lona y se dirigió a la casa. La cocina era sencilla y cálida. Una olla hervía sobre el fuego y el aroma de la sopa llenaba el ambiente. Julia señaló un banco junto a la mesa y Marcos se sentó. Ella llenó un cuenco y lo puso delante de él, con un trozo de pan. Marcos dio las gracias y comió despacio, con hambre, pero sin perder los buenos modales. Julia permaneció de pie, cerca del fuego, observando al desconocido. Marcos no hizo preguntas. Terminó toda la sopa y volvió a dar las gracias. Por lo poco que había visto, comprendió la vida de aquella mujer. La casa cuidada, pero pobre. Sus manos marcadas por el trabajo. El cansancio en el hermoso rostro, que aún así seguía siendo hermoso. Una mujer cargando sola un peso demasiado grande para una sola persona. Marcos sintió respeto por ella. «He notado que no cultivan toda la propiedad. ¿La tierra aquí no es buena?», preguntó Marcos para iniciar una conversación. «Sí lo es», respondió Julia. «Mi padre se ocupaba de todo con sus propias manos antes de enfermar. Hoy la mitad está abandonada porque no tengo fuerzas suficientes para hacerlo todo». Ella removió la sopa sobre el fuego. «Pero seguimos adelante». Marcos asintió despacio. Conocía muy bien ese tipo de vida. Sabía cuánto exigía la tierra a quienes dependían de ella, y exigía todavía más a quienes la enfrentaban sin nadie a su lado. «A señora me deixa dormir no estábulo, junto a un caballo», dijo Marcos cuando terminó. «No quiero molestar. Mañana temprano seguiré mi viaje». «Hay paja limpia en un rincón del establo», respondió Julia, «pero llévese una manta. Las noches aquí son frías». Marcos tomó la manta que ella le ofreció,
Le dio las gracias una vez más y fue al establo. Se acostó sobre la paja, junto al caballo, y cerró los ojos. Le dolía el cuerpo, pero tenía el estómago lleno y el techo impedía que entrara el viento. Por primera vez desde la capilla, Marcos durmió sin pensar en Lucrecia. En medio de la noche, un ruido despertó a Marcos. Eran pasos y después la voz angustiada de una mujer llamando. Marcos se levantó de un salto y salió del establo. La noche estaba oscura, pero la luna daba algo de luz. Julia corría por el patio, en camisón, descalza, mirando hacia todos lados. «¡Padre!», gritaba Julia. «¡Padre! ¿Dónde está usted?» «Doña Julia, ¿qué ha pasado?», preguntó Marcos, acercándose a ella. «Mi padre», respondió Julia con la voz quebrada por la angustia. «La fiebre ha subido y salió de la habitación. No está en la casa. He buscado por todas partes y no lo encuentro. Cuando la fiebre aprieta, se confunde y se va caminando sin saber a dónde». «Tranquila», dijo Marcos con firmeza. «Lo encontraremos. Usted busque cerca de la casa, yo iré hacia el campo, no puede haber ido muy lejos». Julia corrió hacia el lado de la casa, mirando detrás del pozo, del huerto y de los barriles apoyados contra el muro. Llamaba a su padre, pero nadie respondía. Su corazón latía descompasado. Tomás tenía la costumbre de ir hasta la orilla del arroyo cuando la fiebre subía, y Julia rezaba para que el anciano no hubiera llegado tan lejos en la oscuridad. Marcos salió corriendo hacia el campo abierto, detrás del establo. Llamaba al anciano mientras avanzaba, con los ojos acostumbrándose a la oscuridad. Pasó la cerca, el huerto, y siguió caminando. Fue entonces cuando divisó una silueta cerca del muro de piedra que separaba la tierra del monte. Un hombre viejo, delgado, con ropa de dormir, inmóvil en la oscuridad, temblando de frío. Marcos se acercó despacio para no asustarlo. «Don Tomás», dijo Marcos en voz baja. «¿Es usted Tomás, el padre de Julia?». El anciano giró el rostro. Sus ojos brillaban por la fiebre y miraban a Marcos sin reconocerlo, perdido en algún lugar dentro de su propia mente. «Tengo que ir», dijo Tomás con voz débil. «Tengo que buscarla y ella está esperando». «Nadie está esperando ahora, don Tomás», respondió Marcos con calma. «Es tarde, hace frío. Vamos adentro. Su hija está preocupada por usted». El anciano negó con la cabeza, confundido, y dio un paso hacia un lado, queriendo seguir adelante. Sin embargo, las piernas no le obedecían. Tomás se tambaleó, y Marcos lo sujetó del brazo antes de que cayera sobre el suelo mojado. Marcos se quitó su propia manta de los hombros y cubrió al anciano. Tomás temblaba tanto que apenas podía mantenerse de pie. Sin forzarlo, Marcos pasó un brazo por debajo de sus rodillas y lo levantó en brazos, como quien carga a un niño. El cuerpo de Tomás pesaba muy poco, consumido por la enfermedad. Marcos regresó caminando por el campo con cuidado y llamó a Julia. «Doña Julia, lo encontré. Está aquí». Julia llegó corriendo. Cuando vio a su padre en brazos de Marcos, se llevó las manos al rostro y casi cayó del alivio. Caminó junto a ellos hasta la casa, abriendo las puertas y apartando las cosas del camino. Marcos acostó al anciano en la cama con delicadeza, y Julia cubrió a su padre con todas las mantas que tenía en la casa. Tomás seguía diciendo cosas sin sentido, pero poco a poco su respiración se fue calmando. Julia tomó un paño mojado y lo pasó por la frente de su padre, quedándose allí, sosteniéndole la mano, hasta que el anciano se quedó dormido. Cuando Tomás finalmente se durmió, Julia salió de la habitación y encontró a Marcos esperando en la cocina. Tenía los ojos enrojecidos por el cansancio y el llanto, pero estaba más tranquila. «No sé qué habría hecho sola», dijo Julia. «Si usted no lo hubiera encontrado allí, con ese frío, gracias, de verdad». «No tiene que agradecerme», respondió Marcos. «Cualquiera habría hecho lo mismo. Su padre está bien ahora, eso es lo que importa». «No cualquiera», dijo Julia negando con la cabeza. «He visto pasar por aquí a mucha gente que no habría levantado un dedo. Usted sí lo hizo». Marcos no supo qué responder y guardó silencio. «Él dijo que alguien lo estaba esperando», comentó Marcos con cuidado.
En el campo dijo que tenía que ir a buscar a alguien. Julia bajó la mirada. Mi madre, respondió Julia. Partió hace 3 años. Cuando la fiebre sube, mi padre lo olvida y sale a buscarla. Siempre pasa lo mismo. La voz de Julia se volvió baja. A veces creo que es la nostalgia la que lo mantiene en este mundo, y al mismo tiempo es ella la que está consumiendo al pobre. Marcos escuchó sin interrumpirla. Comprendió entonces que en aquella casa no habitaba solo una enfermedad, también habitaba una enorme ausencia que padre e hija cargaban juntos. Julia calentó un poco de leche y los dos permanecieron sentados a la mesa durante un rato, sin hablar demasiado. Afuera, la noche seguía oscura y fría, pero dentro de la pequeña casa había un calor que no provenía solo del fuego. Después, cada uno volvió a su rincón, Julia a la habitación junto a su padre y Marcos a la paja del establo. Por la mañana la fiebre de Tomás había cedido un poco y el anciano dormía tranquilamente. Marcos ensilló el caballo temprano, reunió sus cosas y fue hasta la casa para despedirse. Julia estaba en la cocina preparando café. «¿Cómo está su padre hoy?», preguntó Marcos. «Mejor», respondió Julia. La fiebre bajó de madrugada. Se despertó lúcido y preguntó quién lo había llevado de vuelta. Se lo conté. Ella sirvió una taza de café para Marcos. Mi padre le mandó darle las gracias. «Voy a continuar mi viaje, doña Julia», dijo Marcos. «Quisiera dejar esto con usted». Sacó otra vez las monedas del bolsillo y extendió la mano. Por el alojamiento, la comida y el heno para el caballo. Julia miró el dinero y cerró la mano de Marcos entre las suyas, empujándola de vuelta. «Guarde su dinero», dijo Julia con firmeza. «Usted pasó la noche despierto por culpa de mi padre. Lo cargó en brazos desde el campo hasta la cama. No voy a aceptar nada por una noche en la que fue usted quien me ayudó. Sería una vergüenza». «Pero usted lo necesita», comenzó Marcos. «Yo sé lo que necesito», lo interrumpió Julia con una leve sonrisa. «Pero no puedo aceptar algo cuando usted lo necesita tanto como yo. Vaya con Dios, que tenga un buen viaje». Marcos guardó las monedas, dio las gracias y montó el caballo. Miró por última vez a Julia, de pie en la puerta de la casa, y tomó el camino. Había avanzado poco cuando el cielo, que por la mañana solo estaba nublado, terminó por cubrirse por completo. Las nubes se oscurecieron, el viento sopló con más fuerza, y en poco tiempo una lluvia intensa cayó sobre el camino. Marcos bajó el ala del sombrero y siguió adelante, pero el agua pronto cubrió el suelo de tierra y los baches desaparecieron bajo los charcos. Fue en uno de esos baches ocultos donde el caballo pisó. El animal hundió la pata en el agua, se torció el casco en el fondo del hoyo y relinchó de dolor. Marcos sintió el tirón y saltó de la silla en ese mismo instante antes de que el animal cayera. Sujetó las riendas, tranquilizó al caballo y se agachó para examinarle la pata. Estaba lastimada. El animal apoyaba el peso con dificultad y cojeaba a cada paso. Marcos pasó la mano por la pierna del caballo y negó con la cabeza. De esa manera no llegaría a Monteclaro. No llegaría a ninguna parte. La lluvia no dejaba de caer. Marcos miró el camino hacia adelante, largo y vacío, y luego miró hacia atrás, hacia el lugar del que había venido. La propiedad de los Medina no quedaba lejos. Era el único lugar conocido en los alrededores. Marcos tiró con cuidado de las riendas e hizo que el caballo diera la vuelta despacio, cojeando bajo la lluvia. Regresó por el mismo camino, caminando junto al animal. La lluvia lo castigaba. La ropa se le pegaba al cuerpo y el barro tiraba de sus botas a cada paso. Le tomó más tiempo del debido, pero poco a poco la cerca de madera volvió a aparecer en medio de la lluvia. Julia oyó el ruido y abrió la puerta. Cuando vio a Marcos de regreso, empapado, sujetando al caballo cojo por las riendas, corrió hacia la entrada. «¿Qué ha pasado?», preguntó Julia mientras le abría el paso. «Mi caballo pisó un bache cubierto por la lluvia», respondió Marcos con el agua escurriéndole por el rostro. «Tiene la pata lastimada, doña Julia. No puede caminar bien y necesitará unos días para recuperarse. Sé que ya he abusado de su bondad, pero no tengo a dónde ir». Marcos hizo una pausa
incómodo por tener que pedirlo. «Déjeme quedarme hasta que el caballo mejore. No me quedaré gratis. Trabajaré. Arreglaré lo que esté roto. Cuidaré de los animales. Haré lo que sea necesario en la tierra. Solo le pido un rincón en el establo». Julia miró al hombre empapado, luego al caballo cojo y por último a su propia casa, que desde hacía mucho tiempo necesitaba reparaciones que ella no podía pagar. Pensó en su padre enfermo, a quien no podía dejar solo para encargarse de todo. Aquel desconocido la había ayudado la noche anterior sin pedir nada a cambio. Julia tomó una decisión. «Puede quedarse», dijo Julia, «pero el trato será justo. Usted ayudará en todo lo que la tierra necesite, y a cambio tendrá alojamiento y comida hasta que el caballo se recupere. Su ayuda será bienvenida. No puedo con todo sola, por mucho que lo intente». Abrió un poco más la puerta. «Ahora entre antes de que se enferme con esta lluvia. Ya basta con un enfermo en la casa». Marcos entró llevando al caballo cojo hacia el establo. La lluvia seguía cayendo con fuerza afuera, golpeando el tejado y escurriéndose por la tierra. Poco después, Julia apareció en el establo con un cambio de ropa seca que había pertenecido a su padre y una toalla vieja pero limpia. «Póngase esto antes de enfermarse», dijo Julia dejando las cosas sobre un cajón. «Mañana, si deja de llover, me mostrará lo que sabe hacer. Trabajo no falta por aquí». «Puede dejarlo en mis manos, doña Julia», respondió Marcos. «Y una vez más, gracias». Julia miró a Marcos por un instante, seria, y después dejó escapar una leve sonrisa antes de volver a la casa. Y mientras secaba al caballo en el establo, Marcos pensó que quizá el camino hacia Monteclaro podía esperar un poco más. La lluvia pasó durante la noche, y el día amaneció despejado sobre el valle. Marcos se despertó temprano, cuando el sol apenas salía, y fue enseguida a ver al caballo. La pata seguía hinchada, pero el animal ya apoyaba mejor el peso. Tardaría algunos días más en sanar por completo. Marcos le dio heno y agua, luego salió del establo y miró a su alrededor. La propiedad estaba allí, bajo la luz de la mañana, mostrando todo lo que necesitaba reparación. La puerta del establo suelta de una bisagra, la cerca caída al fondo, la gotera que había estado cayendo toda la noche dentro de la casa. Marcos no esperó a que nadie se lo pidiera. Se arremangó y empezó por la puerta. Cuando Julia salió al patio, encontró a Marcos arrodillado en el suelo, ajustando la bisagra con una vieja herramienta que había encontrado en el establo. La puerta, que siempre chirriaba y arrastraba, ahora se abría y cerraba sin hacer ruido. Julia se detuvo y observó aquello durante un momento. «Usted trabaja rápido», dijo Julia. «El trabajo del campo se aprende desde joven», respondió Marcos, sin dejar de hacer lo que estaba haciendo. «¿Dónde está la gotera? Escuché el agua caer toda la noche. Antes de que vuelva a llover, será mejor arreglarla». Julia le mostró el lugar. La teja estaba rota justo encima de la habitación de su padre, y en la última lluvia fuerte, el agua había entrado y mojado un rincón de la pared. Marcos subió al tejado con cuidado, quitó la teja rota, acomodó las demás y tapó el hueco con una que había quedado en el fondo del establo. Cuando bajó, estaba sucio, pero la gotera había desaparecido. Julia le llevó un jarro de agua y Marcos lo bebió de un solo trago. Tenía el rostro y los brazos cubiertos del barro del tejado, el cabello pelirrojo pegado por el sudor, pero no se quejó del trabajo ni una sola vez. Al contrario, parecía incluso satisfecho de tener algo que hacer con las manos. «Gracias», dijo Julia. «Hace mucho tiempo que quería arreglar eso, subirme al tejado sola, con mi padre en ese estado. No era posible. Ahora está resuelto», dijo Marcos. «Mañana revisaré la cerca del fondo, y hay un pedazo de tierra abandonado allí detrás que todavía está a tiempo de sembrarse si usted quiere. La temporada es buena». Julia miró a Marcos sin responder de inmediato. Había algo en la manera de ser de aquel hombre que la hacía sentirse cómoda. Marcos hablaba poco, pero todo lo que decía era para ayudar. No pedía agradecimientos, no presumía de su trabajo, no la miraba con segundas intenciones. Era simplemente un hombre trabajando, igual que su padre lo había hecho antes de enfermar. Julia había visto pasar a mucha gente por su vida en los últimos años,
y la mayoría solo quería sacar algún provecho. Marcos parecía querer exactamente lo contrario. Los días fueron pasando así. Marcos se levantaba temprano y se iba a trabajar. Arregló la cerca del fondo, limpió el terreno abandonado y sembró. Cuidó de los pocos animales que quedaban, cargó agua, partió leña y dejó una gran pila junto a la casa para los días fríos. Marcos no era hombre de quedarse quieto. Cuando terminaba una tarea, ya buscaba la siguiente. Reparó el muro de piedra que se estaba cayendo, limpió el pozo y cambió las tablas podridas del corral. Julia intentaba compensarlo con mejor comida, separándole el mejor trozo para él. Pero Marcos siempre decía que la sopa sencilla era más que suficiente. No quería quitarle nada a aquella casa que ya tenía tan poco. Cada noche, cuando el sol se ocultaba, la propiedad estaba un poco mejor que por la mañana, y Julia, que llevaba todo aquello sola desde hacía tanto tiempo, sentía por primera vez en muchos meses que el cansancio se aliviaba. Una de esas mañanas, Julia fue a ayudar a Marcos a sembrar el terreno que él había limpiado. Los dos trabajaron lado a lado, ella abriendo la tierra y él echando las semillas. El sol calentaba y el trabajo rendía. En un momento, Julia tropezó con un terrón y estuvo a punto de caer, pero Marcos la sujetó del brazo justo a tiempo. Ambos rieron con timidez y volvieron al trabajo. Hacía muchísimo tiempo que Julia no reía así, por una tontería, sin que nada pesara sobre sus hombros. Marcos notó su risa y le gustó lo que vio. La presencia de Marcos también le hacía bien al viejo Tomás. En los días buenos, cuando la fiebre daba tregua, Marcos ayudaba al anciano a levantarse de la cama y lo llevaba a sentarse en un banco bajo el sol, frente a la casa. Se quedaba allí a su lado, hablando de la tierra, de los animales y del tiempo. A Tomás le gustaba su compañía. Contaba historias de los tiempos en que la propiedad era próspera, cuando él sembraba y cosechaba con sus propias manos. Marcos lo escuchaba con paciencia. Hacía preguntas y se reía de las historias del anciano. Julia observaba a los dos desde la ventana de la cocina y su corazón se llenaba de una sensación hermosa que había olvidado hacía mucho tiempo. El anciano parecía más fuerte en aquellos días. Comía mejor, dormía mejor, y el delirio de la fiebre no volvió ni una sola vez desde la noche en que Marcos lo había traído del campo. Julia sabía que no era una cura, que la enfermedad seguía allí, escondida. Pero al menos su padre había recuperado un poco de alegría, y eso ya valía mucho. Una de aquellas tardes, Julia se acercó con una jarra de agua fresca y escuchó a su padre hablar. «Usted tiene buenas manos para la tierra, muchacho», decía Tomás. «Igual que yo cuando era joven. Mi Julia merecía un hombre así, que no le tenga miedo al trabajo». «Padre», dijo Julia, sintiendo cómo se le calentaba el rostro. Marcos bajó la cabeza y fingió arreglar una herramienta para esconder su incomodidad. Julia sirvió el agua deprisa y volvió al interior más rápido de lo necesario. Pero lo que el viejo Tomás había dicho quedó flotando en el aire, y ambos lo sabían. Aquella noche los tres cenaron juntos en la mesa, algo que hacía mucho tiempo no ocurría en la casa. Tomás, animado, volvió a contar una de sus historias, y Julia completaba las partes que su padre olvidaba. Marcos los escuchaba y reía con ellos. Por un instante, viendo la luz de la vela sobre los rostros de ambos, Marcos olvidó que solo era un hombre de paso. Por un instante, aquella pequeña cocina pareció ser su lugar en el mundo. Después recordó la carta en su bolsillo, el camino que aún tenía por delante, y aquel buen pensamiento se marchitó un poco. Un día de lluvia, cuando no era posible trabajar la tierra, Marcos se quedó dentro de la casa reparando todo lo que podía. Julia cosía cerca de la ventana, y los dos conversaban en voz baja para no despertar a Tomás, que dormía. La lluvia caía afuera, el fuego crepitaba en la chimenea y dentro de aquella pequeña casa había una paz que ninguno de los dos conocía desde hacía mucho tiempo. Marcos pensó que podría acostumbrarse a aquello, y fue precisamente ese pensamiento el que lo asustó. Otra tarde, Marcos se cortó la mano con una tabla astillada mientras arreglaba el corral. No fue nada grave, pero sangró. Julia lo vio y no dejó pasar el asunto. Llevó a Marcos al interior, lavó la herida, le aplicó un ungüento de hierbas
que su madre le había enseñado a preparar, y le vendó la mano con un paño limpio. Marcos permaneció callado, incómodo por ser él quien recibía cuidados, cuando siempre estaba del otro lado cuidando de los demás. «Listo», dijo Julia mientras hacía el nudo en el paño. «Ahora estamos en paz. Usted cuidó de mi padre y yo cuido de su mano». «Usted tiene muy buenas manos», dijo Marcos. «Su padre tiene suerte de tener una hija así». Julia no respondió, pero guardó aquellas palabras en el corazón durante muchos días. Por las noches, después de que Tomás se dormía, Julia y Marcos solían quedarse un rato en la sala junto a la chimenea antes de que cada uno se fuera a su rincón. Al principio era solo por cortesía. Después se convirtió en costumbre. Julia hablaba de la vida en la propiedad, de las estaciones, de las cosechas de los años buenos. Marcos contaba sobre el pueblo donde había crecido, del trabajo en el campo, del cariño que sentía por los animales. No hablaba de Lucrecia, ni de la capilla, ni de la carta guardada en el bolsillo. No hablaba del verdadero motivo del viaje, pero hablaba de todo lo demás, y Julia lo escuchaba, y las horas pasaban sin que ninguno de los dos se diera cuenta. Una de esas noches, Julia preguntó por qué un hombre como él aún no tenía familia. «Casi la tuve», respondió Marcos después de un momento. «No salió bien. La mujer quería una vida que yo no podía darle». «Entonces ella no lo merecía», dijo Julia con sencillez, sin saber la magnitud de lo que estaba diciendo. Marcos no respondió nada, pero aquella frase quedó grabada en su interior. Era lo contrario de lo que había hecho Lucrecia. Julia, que tenía tan poco, veía valor donde Lucrecia, que deseaba tanto, solo había visto pobreza. Fue en una de esas noches cuando la verdad salió a la luz. El fuego crepitaba en la chimenea, y Julia estaba más callada de lo habitual, mirando las llamas. Marcos notó su silencio. «Usted está preocupada», dijo Marcos. «Se le nota en el rostro. ¿Ha pasado algo?» Julia tardó en responder. Apretó las manos sobre el regazo y respiró hondo. «Usted ha sido tan bueno con nosotros estos días», dijo Julia, «que creo que es justo que sepa la verdad. Esta propiedad ya no será nuestra por mucho tiempo. Lo vamos a perder todo». Marcos dejó lo que tenía en las manos y la miró. «¿Cómo que perder?», preguntó Marcos. «La enfermedad de mi padre consumió todo lo que teníamos», respondió Julia con la voz baja. «El médico cuesta caro, los medicamentos cuestan caros. Vendí el ganado, vendí las joyas de mi madre, vendí todo lo que podía vender para intentar curarlo, y aún así no mejora. El dinero se acabó y la tierra dejó de producir lo suficiente». Julia se detuvo un instante, reuniendo valor. «Pedí dinero prestado para que a mi padre no le faltara nada. Ahora los acreedores llaman a la puerta todas las semanas para cobrar, y no tengo cómo pagar. Cuando venza el plazo, vendrán y se quedarán con la propiedad, la casa, la tierra, todo. Lo peor ni siquiera es la tierra», continuó Julia con la voz quebrándose. «Es mi padre. Él nació en esta casa. Si pierdo esto, tendré que arrancarlo del único lugar que conoce, lejos de la mujer a la que todavía busca en sus delirios. Eso acabará con él, y la culpa será mía por no haber conseguido conservar lo que era nuestro». Marcos escuchó cada palabra sin interrumpirla. Veía el esfuerzo de Julia por no llorar, la barbilla firme aún con los ojos llenos de lágrimas. Aquella mujer cargaba sola con todo: la enfermedad de su padre, la casa, la tierra, la deuda, y aún así recibía a un extraño en la puerta, le daba sopa, le prestaba una manta. Incluso hundiéndose, Julia todavía encontraba la manera de ser buena con los demás. Marcos sintió un nudo en el pecho que no venía del cansancio del día. «¿Y no hay nadie que pueda ayudarla?», preguntó Marcos. «¿Familia, parientes, alguien?» «No hay nadie», respondió Julia. «Mi madre partió, mi padre está en ese estado. Los parientes que tenía ya murieron o se fueron hace mucho tiempo. Solo estoy yo, siempre he estado sola». Ella esbozó una sonrisa triste. «Perdone por poner este peso sobre usted, no es su problema. Usted se irá en cuanto el caballo sane, y hace bien. No tiene por qué cargar con una deuda que no es suya». Marcos guardó silencio, pero por dentro su mente daba vueltas. Pensó en la carta de Monteclaro,
doblada en el fondo de la bolsa de lona. Pensó en el ducado, en la herencia que tal vez fuera realmente suya, en el dinero que debía tener un duque. Si todo aquello era verdad, si realmente era hijo del viejo duque, entonces podría salvar aquella propiedad sin siquiera notarlo. Podría sacar a Julia y al viejo Tomás de ese apuro. Pero Marcos no sabía si era verdad. No sabía qué encontraría al final de aquel camino, ni si el palacio reconocería realmente a un campesino pelirrojo como heredero. No podía prometer algo que no tenía la certeza de poder cumplir. No iba a llenar el corazón de Julia de esperanza para luego desaparecer y dejar todo aún peor. Entonces Marcos no habló de la carta. Se guardó aquello solo para sí. «Usted no va a perder la tierra», dijo Marcos por fin con firmeza. «Tiene mi palabra». Julia lo miró sin comprender. «Usted no puede prometer algo así», dijo Julia. «Es muy bondadoso de su parte, pero no es verdad. Me gustaría mucho creer en ese milagro». «Confíe en mí, doña Julia. Encontraré una solución», respondió Marcos mirándola a los ojos. Había tanta seguridad en la voz de Marcos que Julia, por un instante, casi le creyó. Pero enseguida negó con la cabeza y volvió a mirar el fuego, pensando que solo eran palabras de un hombre bueno que quería consolarla. No sabía que Marcos no hablaba por hablar. No sabía que en ese momento, dentro del pecho de aquel campesino, ya se había tomado una decisión, y que Marcos era el tipo de hombre que cumple lo que decide. Marcos pensó en el camino que tenía por delante. Sabía que necesitaba partir cuanto antes, que cada día detenido era un día menos para resolver la deuda antes de que venciera el plazo. Pero también sabía que, desde ese momento, ya no viajaría a Monteclaro solo por él. Iría por Julia, iría por el viejo Tomás, iría para volver y sacar a esos dos del apuro, costara lo que costara. La herencia, que días antes era solo una duda, ahora tenía un propósito. Los dos permanecieron un rato más frente a la chimenea, sin hablar mucho, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El fuego fue apagándose y la noche avanzó. Cuando llegó el sueño, Julia se levantó para ir a la habitación. «Buenas noches, Marcos», dijo Julia, «y gracias por todo, por escuchar, aunque no estuviera obligado». «Buenas noches, Julia», respondió Marcos. Fue la primera vez que Marcos la llamó solo Julia, sin el doña delante. Julia se detuvo un instante en la puerta de la habitación, lo notó y no lo corrigió. Al contrario, le gustó. Después entró, y Marcos se quedó solo en la sala, mirando las últimas brasas. Solo, Marcos sacó la carta de Monteclaro de la bolsa y la abrió de nuevo, a la tenue luz del fuego. Leyó una vez más las palabras que ya sabía de memoria. El sello del ducado, el nombre del viejo duque, la invitación para tratar la herencia. Durante días, aquella carta había sido solo una duda, un viaje incierto en busca de una verdad sobre su propia sangre. Ahora era otra cosa. Ahora era la única oportunidad de salvar a la mujer y al anciano, que sin que él lo esperara, se habían convertido en lo más importante de su vida. Marcos volvió a doblar la carta y la guardó con cuidado. En cuanto el caballo soportara el camino, partiría hacia Monteclaro, y no volvería con las manos vacías. El caballo sanó una mañana de cielo despejado. Marcos fue al establo temprano, como siempre, y esta vez el animal apoyó la pata en el suelo sin cojear. Marcos lo hizo caminar un poco por el patio, observó el paso firme, pasó la mano por la pierna que había quedado lastimada. Estaba bien. El animal podía volver a soportar el camino. Marcos sabía lo que eso significaba. Había llegado la hora de partir. Permaneció un rato inmóvil en el patio, mirando la casa. En pocos días, aquel lugar se había convertido más en su hogar que la propia casa donde nació. Y allí dentro estaban las dos personas que no quería dejar. Pero Marcos no tenía elección. Si se quedaba, Julia lo perdería todo. La única manera de ayudar era partir, ir hasta Monteclaro y regresar con lo que fuera necesario para salvar la propiedad. Marcos ensilló el caballo y fue hasta la casa. Julia estaba en la cocina y cuando vio la silla lista en sus manos, lo entendió al instante. Su rostro cambió. «El caballo sanó», dijo Julia en voz baja. No era una pregunta. «Sanó»,
respondió Marcos. Necesito partir hoy, Julia. El asunto del que te hablé ya no puede esperar. Julia movió la cabeza despacio y miró hacia otro lado para ocultar lo que sentía. Se había acostumbrado a aquel hombre en la casa, a su compañía, a la manera en que todo se volvía más ligero cuando él estaba cerca. Ahora él se iba, y ella no sabía a dónde ni por qué. «Lo entiendo», dijo Julia, intentando mantener firme la voz. «Usted no me debe nada. Me ha ayudado muchísimo estos días. Ya es hora de que cuide de su propia vida». «No es eso», dijo Marcos. «Julia, mírame». Julia levantó la vista. Marcos dejó la silla a un lado y se acercó. Por un instante no supo cómo empezar, él que siempre hablaba poco, pero lo que necesitaba decir ya no cabía en su pecho. «Te amo, Julia», dijo Marcos. «No esperaba que eso ocurriera cuando llamé a tu portón, pero sucedió y es la verdad. En estos días descubrí que es aquí donde quiero estar, a tu lado y al lado de tu padre». Julia se quedó sin reacción. Las palabras de Marcos eran exactamente lo que más deseaba oír, y al mismo tiempo venían acompañadas de su partida, lo que hacía que todo fuera confuso y doloroso. «Entonces, ¿por qué te vas?», preguntó Julia, con la voz temblorosa. «Si es aquí donde quieres quedarte, ¿por qué partes hoy detrás de un asunto que ni siquiera me dices cuál es?» «Porque precisamente por amor necesito irme», respondió Marcos. «Hay algo que debo resolver, lejos de aquí, y que puede cambiar la vida de todos nosotros. No puedo contártelo ahora, porque ni yo mismo tengo la certeza de cómo será. Solo te pido que confíes en mí una vez más. Te juro que volveré. Volveré para ayudarte, volveré para estar a tu lado». Marcos sacó del bolsillo las monedas que tenía y tomó la mano de Julia. Esta vez cerró sus dedos alrededor del dinero con firmeza, sin dejar que ella se negara. «Quédate con esto», dijo Marcos. «No es por el alojamiento ni por la comida, es para el medicamento de tu padre, para lo que necesites mientras yo esté fuera. Contén a los acreedores todo lo que puedas. Gana tiempo. Cuando vuelva, todo estará resuelto». Julia miró el dinero en su mano y luego a Marcos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Y si no vuelves?», preguntó Julia. «Volveré», dijo Marcos sin vacilar. «Aunque el mundo se venga abajo, volveré. Espérame, Julia». Julia no prometió nada. No podía. Tenía miedo de creer y luego romperse otra vez, como ya se había roto tantas veces. Marcos comprendió su silencio y no le exigió una respuesta. Fue hasta la habitación y se arrodilló junto a la cama del viejo Tomás. «Me marcho, don Tomás», dijo Marcos, «pero volveré. Cuide de su hija mientras yo esté fuera». Tomás apretó la mano de Marcos con la poca fuerza que tenía. Los ojos del anciano, aunque cansados, estaban lúcidos aquella mañana. «Vuelve de verdad, muchacho», dijo Tomás. «Esa muchacha ya ha perdido a demasiada gente. No seas uno más». Las palabras del anciano se quedaron con Marcos. Prometió que volvería, se levantó y salió de la habitación. Después montó en el caballo. Miró por última vez a Julia, de pie en la puerta con el dinero apretado en la mano, y tomó el camino hacia el norte, rumbo a Monteclaro. Julia permaneció mirándolo hasta que su figura desapareció en la curva del camino, y solo entonces dejó caer las lágrimas. No sabía si lloraba por la tristeza de la partida, por el miedo de no volver a ver nunca más a Marcos, o por aquella esperanza obstinada que sus palabras habían encendido, incluso contra su voluntad. Tal vez fueran las tres cosas al mismo tiempo. El viaje duró algunos días más. Marcos cabalgó desde el amanecer hasta el anochecer, deteniéndose solo para descansar al caballo y comer lo poco que llevaba. Cuanto más avanzaba, más cambiaba el paisaje. Las tierras eran más grandes, más ricas, con cultivos que llegaban hasta donde alcanzaba la vista. Marcos nunca había visto nada parecido. Y entonces, al final de una subida, el palacio de Monteclaro apareció en lo alto de una colina. Era enorme. Muros de piedra, torres altas, jardines que descendían por la ladera. Marcos detuvo el caballo y contempló aquello durante largo tiempo, sin poder creer que tuviera alguna relación con un lugar así. Un campesino, cubierto por el polvo del camino, frente al palacio que tal vez fuera la herencia de su padre.
La idea parecía demasiado grande para ser cierta. Por un momento, Marcos pensó en dar media vuelta. Un hombre como él no tenía lugar detrás de aquellos muros, pero entonces recordó a Julia y la promesa que le había hecho. No había llegado hasta allí por orgullo ni por riqueza, había ido por ella. Y fue ese pensamiento el que hizo que Marcos enderezara la espalda y guiara el caballo hacia adelante. Los guardias lo detuvieron, desconfiando del hombre sencillo sobre el caballo cansado. Marcos sacó la carta del bolsillo y mostró el sello del ducado. Uno de los guardias examinó el papel, miró el rostro de Marcos y algo cambió en su mirada. Le ordenó que esperara y corrió hacia el interior. Poco después, un señor de cabellos blancos apareció caminando deprisa por el patio, apoyado en un bastón. Era un hombre anciano, de buena ropa y mirada atenta. Se detuvo frente a Marcos y lo observó de arriba abajo durante un largo momento, como quien busca algo que esperaba encontrar. «Por todos los santos», dijo el anciano, con la voz quebrada. «Son los cabellos, es el rostro. Usted es la viva imagen del viejo duque cuando era joven». Hizo una leve reverencia. «Mi nombre es Anselmo. Soy el administrador de Monteclaro. Lo he estado esperando durante semanas. Pensé que la carta se había perdido en el camino». «Marcos la Cerda», respondió Marcos bajando del caballo. «La carta llegó. Vine a saber si lo que dice es verdad». «Venga conmigo», dijo Anselmo. «Tengo muchas cosas que mostrarle». Anselmo llevó a Marcos al interior del palacio, por amplios corredores y salones que Marcos apenas se atrevía a pisar. Se detuvieron en una sala cubierta de retratos antiguos. El administrador señaló uno de ellos, colgado justo en el centro de la pared. Marcos lo miró y se quedó helado. Era el retrato de un hombre joven, alto, de hombros anchos y cabellos pelirrojos, con el mismo rostro que Marcos veía cada mañana reflejado en el agua. Por un instante, fue como si estuviera mirándose a sí mismo vestido con ropas de noble. «Este es el duque Fernando de Monteclaro», dijo Anselmo. Su padre, pintado a los 30 años. Cuando era joven, se enamoró de una muchacha sencilla del interior durante un viaje. Fue un amor de pocos meses. La familia del duque nunca permitió el matrimonio, y él fue obligado a dejarla y regresar para cumplir con su deber aquí. Nunca supo que aquella muchacha había quedado embarazada. Esa muchacha era su madre. Marcos escuchó todo en silencio, con los ojos fijos en el retrato. Poco a poco, las piezas sueltas de su propia vida comenzaron a encajar. La madre que lo crió sola y nunca habló de su padre. El cabello pelirrojo, raro en la aldea. La tristeza silenciosa que ella llevó hasta el día de su muerte. Marcos pensó en su madre, lavando la ropa de otros para criar sola a su hijo, sin quejarse nunca, sin decir jamás de quién era aquel cabello color de fuego que él había heredado. Guardó el secreto toda su vida, tal vez para proteger a su hijo, tal vez por orgullo herido, y murió pobre sin contar nunca que el hombre al que amó era un duque. Los ojos de Marcos ardieron. Habría dado todo porque su madre estuviera viva, allí, para ver aquel día. «El duque nunca tuvo otro hijo», continuó Anselmo. «Se casó por obligación, pero el matrimonio no dio herederos. Ya anciano y enfermo, sin nadie a quien dejar el título, mandó buscar a la muchacha que había amado en su juventud. Tardaron, pero sus hombres encontraron el rastro. Descubrieron que la muchacha había muerto, pero que había dejado un hijo pelirrojo, criado en el campo. El duque mandó reunir las pruebas y me ordenó que escribiera aquella carta. Quería conocerlo antes de partir». Anselmo bajó la cabeza. «Pero la enfermedad fue más rápida. El duque falleció antes de que usted llegara. Sus últimas palabras fueron sobre el hijo que nunca conoció. Al final se arrepintió», continuó Anselmo, «de haber obedecido a su familia, de haber dejado a la mujer que amaba. Decía que había tenido todo en la vida, tierras, título, poder, y que aún así moría pobre, porque nunca tuvo a su lado a quien amaba de verdad. No deje que mi hijo cometa el mismo error. Fue lo que me pidió que le dijera si algún día llegaba a encontrarlo». Marcos guardó aquellas palabras. Venían de un padre que nunca conoció, pero hablaban directamente a su corazón, que ya sabía muy bien dónde quería estar. Anselmo abrió un arcón y sacó un montón de documentos.
Mostró a Marcos los registros del viaje del duque, las antiguas cartas intercambiadas con la madre de Marcos, un anillo con el escudo de Monteclaro que le había pertenecido a ella y que había permanecido guardado durante todos aquellos años. Era la alianza que el duque había dejado a la muchacha al partir, el único recuerdo que ella conservó. Marcos reconoció el anillo al instante. Su madre lo llevaba colgado de una cinta alrededor del cuello, escondido bajo la ropa, hasta el día en que murió. Marcos siempre había pensado que era solo una joya vieja sin valor. Ahora comprendía todo lo que aquel anillo guardaba. «No tengo ninguna duda», dijo Anselmo con voz firme. «La sangre, el rostro, el anillo, los documentos. Usted es el hijo legítimo del duque Fernando, reconocido por él en su testamento antes de morir. A partir de hoy, usted es el nuevo duque de Monteclaro. Todo esto le pertenece, las tierras, el palacio, el título, todo». Marcos se sentó en una silla porque las piernas no lo sostuvieron. En pocas semanas, su vida se había puesto del revés. Salió de la aldea como un campesino humillado en el altar y llegó allí como heredero de un ducado. Era demasiado para que un solo hombre lo asimilara. Pero en medio de toda aquella confusión, un pensamiento se afirmó en su mente, claro y fuerte, como nunca antes lo había sido. «Julia». «Anselmo», dijo Marcos levantándose de la silla, «si todo esto ahora es mío, entonces puedo usarlo como quiera. ¿Es así?» «Es exactamente así, mi señor», respondió Anselmo. «Usted es el dueño de todo». «Entonces necesito su ayuda», dijo Marcos. «Hay una propiedad en el valle a unos días de aquí, la familia Medina. Están hundidos en deudas, a punto de perder la tierra ante los acreedores. Quiero que averigüe quiénes son esos acreedores. Compre cada una de esas deudas y las salde todas. Hoy mismo, si es posible. No quiero que quede ni una sola moneda de deuda a nombre de esa familia». Anselmo miró a Marcos con curiosidad, pero no hizo preguntas. Era un viejo administrador, sabía reconocer cuando un hombre hablaba con el corazón. «Así se hará, mi señor», respondió Anselmo. «Conozco a los hombres adecuados para resolver eso rápidamente. Antes de que termine el día enviaré a los mensajeros. En poco tiempo esa familia no le deberá nada a nadie». «Y hay otra cosa más», dijo Marcos. «Necesito volver allí personalmente, lo antes posible». «Usted ahora es el duque de Monteclaro», dijo Anselmo. «Ya no puede viajar solo en un caballo cansado como un simple caminante. El protocolo exige una comitiva, carruaje, criados y guardias. Así es como se presenta un duque. Deme 2 días para preparar todo como corresponde». Marcos quiso decir que no necesitaba nada de aquello, que prefería ir del mismo modo en que había llegado, pero entendió que, esta vez, la pompa servía a un propósito. Julia necesitaba ver, con sus propios ojos, que él había cumplido su palabra. Necesitaba entender que el campesino que había dormido en su establo ahora tenía poder de sobra para salvar su vida y la de su padre. Marcos estuvo de acuerdo. Durante los 2 días siguientes, todo el palacio se movilizó para preparar el viaje del nuevo duque. Los sastres llevaron ropa fina, que Marcos se puso sin reconocerse en el espejo. El hombre que lo miraba de vuelta era un duque, vestido de seda y con botas lustradas. Pero por dentro seguía siendo el mismo campesino que había ensillado un caballo para huir de una capilla vacía. Marcos no permitió que la ropa nueva cambiara quién era. No iba a llegar al valle como un noble arrogante. Iba a llegar como Marcos. Los criados prepararon un carruaje. Los guardias alistaron los caballos. Anselmo se ocupó personalmente de las deudas de los Medina y al final del segundo día fue hasta Marcos con los documentos en la mano, todos firmados y sellados. «Está hecho, mi señor», dijo Anselmo entregándole los documentos. «Las deudas de la familia Medina han sido todas compradas y saldadas. Aquí está la prueba. La propiedad está libre. Ya no le deben nada a nadie». Marcos sostuvo los papeles y sintió que el pecho se le llenaba. Había cumplido la parte más importante. Julia no iba a perder la tierra. El viejo Tomás podría descansar en su propia casa, cerca de donde estaba enterrada su esposa. Todo lo que faltaba ahora era volver y contar la verdad. Marcos guardó los documentos junto al corazón,
al lado de la vieja carta que había comenzado todo aquello. La comitiva del duque de Monteclaro partió del palacio rumbo al valle. Marcos iba al frente, vestido como nunca se había vestido en su vida, pero con el mismo corazón de campesino de siempre. Miraba el camino por delante y contaba las horas para volver a ver a Julia. Imaginaba el rostro de ella cuando descubriera que todo estaba resuelto, que nunca más tendría que temer a los acreedores. Marcos sonreía solo de pensarlo. No imaginaba que en ese mismo instante, del otro lado de aquel camino, un representante del propio ducado también estaba llegando a la propiedad de los Medina. Y que Julia, sin saber nada, estaba a punto de vivir la peor mañana de su vida. La mañana en el valle comenzó como cualquier otra, pero no iba a terminar así. Julia acababa de darle el remedio a su padre cuando escuchó el ruido de caballos en el portón. Miró por la ventana y sintió que el corazón se le encogía. Eran 3 hombres, bien vestidos, con el escudo de un ducado bordado en la casaca. No eran los acreedores de siempre. Eran gente de fuera, gente importante, y eso nunca había traído nada bueno a la casa de los Medina. Julia se secó las manos en el delantal y fue hasta la puerta. ¿Buscan a alguien?, preguntó Julia. ¿Usted es Julia Medina?, dijo el hombre que iba al frente, con una mirada dura, sin bajarse del caballo. «Soy yo», respondió Julia. «Las deudas de esta propiedad fueron compradas por el ducado de Monteclaro», dijo el oficial, sacando un papel de la casaca. «A partir de ahora, el ducado es el dueño de todo lo que fue dado en garantía. La tierra, la casa, los animales. Usted y cualquier otra persona que viva aquí deben desalojar la propiedad hoy mismo». Julia sintió que el mundo se le venía abajo. Aquello era peor que todo lo que había imaginado. Ya no eran los acreedores del pueblo reclamando lo que debía. Ahora era un ducado entero, con guardias y documentos, que venía a quitarle la única cosa que le quedaba en la vida. El oficial ni siquiera se bajó bien del caballo. Trataba la ruina de la familia Medina como un trámite más que resolver antes del almuerzo. Sin compasión, sin prisa, sin mirar 2 veces el rostro de la mujer a la que estaba echando a la calle. «Por favor», dijo Julia, con la voz ya temblorosa, «mi padre está enfermo ahí dentro. No puede ser sacado de la cama, mucho menos de la casa. Denme un plazo. Yo pagaré. Encontraré una manera. Yo...» «No hay plazo», la interrumpió el oficial. «La orden es clara. Usted desaloja hoy». Hizo una señal a los otros 2 hombres. «Saquen lo que sea de los dueños y pónganlo afuera. Empiecen por el cuarto». Los 2 guardias bajaron de los caballos y entraron en la casa. Julia corrió detrás de ellos, gritando para que se detuvieran, pero los hombres no le hicieron caso. Entraron en el cuarto donde el viejo Tomás estaba acostado, confundido, sin entender el alboroto. Uno de los guardias sujetó al anciano del brazo para sacarlo de la cama, sin ninguna delicadeza, y Tomás gimió de miedo, llamando a su hija. Aquel gemido le quitó a Julia el poco miedo que aún le quedaba. Se puso delante de la cama, abrió los brazos y enfrentó a los 2 hombres grandes con toda la rabia que llevaba dentro. «¡No toquen a mi padre!», gritó Julia. «Pueden quedarse con la tierra, pueden quedarse con la casa, pero no van a arrastrar a un anciano enfermo hacia afuera». Fue en ese instante cuando se escuchó desde afuera el sonido de una comitiva llegando. Muchos caballos, un carruaje, el ruido de gente importante acercándose por el camino de tierra. El oficial salió a ver, y los 2 guardias dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Julia, todavía con los brazos abiertos delante de su padre, escuchó afuera un murmullo, voces de respeto, y luego pasos firmes entrando en la casa. Cuando volvió el rostro hacia la puerta, la sangre se le heló en las venas. Era Marcos, pero no el Marcos que ella conocía. Vestía seda fina, botas lustradas y una capa de noble sobre los hombros. Detrás de él, los guardias y los criados bajaban la cabeza en señal de respeto. El oficial que había ordenado expulsar a Julia hizo una profunda reverencia en cuanto lo vio. «Mi señor duque», dijo el oficial, «no sabíamos que vendría personalmente». La palabra cayó sobre Julia como una piedra. Duque. Marcos era el duque. Era su ducado el que había venido a quitarle la casa. En un instante, todo en la mente de Julia se puso de cabeza. El hombre que había dormido en su establo
que había cargado a su padre en brazos, que le había dicho que la amaba y prometido volver, era un duque todo el tiempo. Y sí, había vuelto. Había vuelto para arrancarla a ella y a su padre de su propia casa. Los ojos de Julia se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de miedo, eran de un dolor que nunca había sentido. «Entonces, era eso», dijo Julia, con voz dura. «Usted lo sabía desde el principio. Entró en mi casa, comió de mi comida, ganó mi confianza, escuchó todo sobre mis deudas, y ahora vuelve como duque para quitarme todo lo que tengo. ¿Qué clase de hombre es usted al final?» «Julia, no es eso», dijo Marcos, dando un paso hacia ella. «No se acerque a mí», lo interrumpió Julia, retrocediendo. «Confié en usted. Mi padre lo apreciaba, y usted no era más que un noble jugando a ser campesino, riéndose de nuestra miseria a nuestras espaldas». Cada palabra de Julia golpeaba a Marcos en lo más profundo del pecho, pero él no perdió la calma. Se volvió hacia el oficial, y su voz cambió, adquiriendo la firmeza de quien manda. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Marcos. «¿Quién ordenó expulsar a esta familia?» «Usted mismo ordenó comprar las deudas, mi señor», respondió el oficial, confundido. «Seguimos el procedimiento de siempre. Cuando el ducado asume una deuda, toma posesión de la garantía y desocupa la propiedad. Eso fue lo que vinimos a hacer». «Ningún procedimiento», dijo Marcos alzando la voz. «Mi orden fue saldar esas deudas, no ejecutarlas. Comprarlas y perdonarlas, para liberar a esta familia, no para quitarles su tierra. Usted entendió todo mal. Salga de esta casa ahora mismo, con sus hombres, y no toque nada más». El oficial palideció al comprender el error que había cometido. Hizo otra reverencia, llamó a los 2 guardias y salió apresuradamente de la casa. Marcos esperó a que los hombres desaparecieran por la puerta y luego volvió a mirar a Julia. Sacó de debajo de la capa un paquete de documentos y se los extendió con cuidado. «Léelos, Julia», dijo Marcos. «Por favor». Julia vaciló. Las manos le temblaban, pero tomó los papeles y los leyó. Eran todos los documentos de la deuda, comprados por el ducado de Monteclaro y marcados con una sola palabra, repetida en cada uno: saldado. Ya no le debía nada a nadie. La propiedad estaba libre, limpia, salvada. Julia leyó 2-3 veces, sin creer lo que veía. La palabra saldado bailaba delante de sus ojos. La deuda que le había quitado el sueño durante meses, que había consumido los ahorros de la familia, que oprimía cada una de sus mañanas, simplemente ya no existía. La propiedad era de ella y de su padre, libre, para siempre. Era demasiado de una sola vez que Julia no sabía si llorar de alivio o seguir enojada con el hombre que tenía delante. «No volví para quitarte la casa», dijo Marcos en voz baja. «Volví para devolvérsela a ustedes, libre de deudas, para siempre. El asunto que no podía contarte era este. Yo solo era un campesino cuando llamé a tu portón, Julia. No sabía si ese título era real, no conocía ese palacio. Recibí una carta poco antes de mí». Marcos se detuvo y se corrigió. «Poco antes de llegar aquí, fui a Monteclaro para descubrir si era verdad. Y cuando descubrí que lo era, lo primero que hice fue usar todo lo que heredé para salvar la única cosa que realmente me importa. Para salvar tu vida y la de tu padre». Julia bajó los papeles. Las lágrimas corrían ahora, pero la dureza de su rostro comenzaba a ceder. «¿Por qué no me lo contaste?», le preguntó Julia. «Me quedé aquí todos esos días pensando que habías desaparecido, pensando que eras solo uno más que prometió y no volvió. Los acreedores golpeaban la puerta, y yo los detenía con tus monedas y con tu promesa. Cada noche miraba el camino esperando verte llegar, y cuando por fin apareció alguien de Monteclaro, era para echarme a la calle, porque no estaba seguro de nada», respondió Marcos. «Era un campesino con una carta en la mano. Podía llegar allí y descubrir que todo era un error, que el palacio me echaría como a un mentiroso. No iba a llenar tu corazón de esperanza para después romperlo todo. Preferí callar y volver con el problema resuelto antes que hablar y darte una ilusión. Si me equivoqué, perdóname. Pero me equivoqué intentando protegerte». «Proteger», repitió Julia en voz baja, más para sí misma que para él.
Las lágrimas seguían cayendo, pero su voz ya no tenía la misma dureza. «Eres terco, Marcos, terco y bueno. No sé qué es peor». Julia permaneció un momento en silencio, mirando a aquel hombre vestido de duque que, por dentro, ella sabía, seguía siendo el mismo que partió leña y arregló el techo de su casa. Poco a poco, el resentimiento fue dando paso a lo que ella sentía desde aquellas noches frente a la chimenea y que ni siquiera se había atrevido a confesarse a sí misma. Marcos se acercó más y se arrodilló delante de ella allí mismo, sobre el suelo de tierra de la humilde casa, con la capa de noble arrastrándose por el polvo. Tomó la mano de Julia entre las suyas. «Podría pedirte matrimonio como duque de Monteclaro», dijo Marcos mirándola a los ojos. «Podría ofrecerte el palacio, las tierras, los criados, una vida sin volver a pasar necesidades. Pero no es así como quiero pedírtelo. No te lo pido como duque ni como campesino. Te lo pido como Marcos, el hombre que te ama desde el primer día, desde que te vi en el portón. Una vez ya fui rechazado en un altar por ser demasiado pobre. Ahora descubrí que soy duque, y aún así solo quiero ser elegido por una sola cosa, Julia, por ser yo. ¿Te casarías conmigo?» Julia cayó de rodillas junto a él y lo abrazó, y en ese abrazo estaba toda la respuesta que él necesitaba. Aún así, ella quiso decirlo con su propia voz. «Sí, Marcos», dijo Julia, riendo y llorando al mismo tiempo. Marcos la levantó del suelo y la abrazó con fuerza, y durante un largo rato ninguno de los dos dijo nada. No hacía falta. Después de todo lo que habían vivido, aquel abrazo decía más que cualquier palabra. Desde el cuarto, débil pero lúcido, el viejo Tomás escuchó todo y sonrió por primera vez en mucho tiempo. «¿No te lo dije, hija mía?», dijo Tomás desde la cama, con la voz débil pero alegre. «¿No te dije que ese muchacho tenía manos de buena gente? Un padre siente esas cosas». Julia rió entre lágrimas y fue hasta su padre con Marcos detrás de ella. Los tres permanecieron allí, juntos, en la pequeña casa que ahora nadie más podría quitarles. Los meses siguientes pasaron como un sueño, del que Julia tenía miedo de despertar. Marcos llevó al viejo Tomás a Monteclaro y llamó a los mejores médicos del ducado para atenderlo. Poco a poco, con buenos medicamentos, comida abundante y descanso, la salud del anciano volvió. La fiebre que lo atormentaba desde hacía tanto tiempo desapareció por completo, y Tomás recuperó las fuerzas, el apetito y la risa. Los médicos que habían pasado por la casa del valle solo sabían decir que el caso no tenía remedio. Los médicos de Monteclaro, con más recursos y más conocimientos, descubrieron la raíz del mal y trataron al anciano como merecía ser tratado. En pocos meses, Tomás era otro. Julia, que ya se había preparado para lo peor, ahora veía a su padre más lleno de vida que en muchos años. Volvió a caminar por los jardines del palacio con sus propias piernas, contando sus viejas historias a quien quisiera escucharlas. Al principio, Julia se sintió perdida en medio de tanto lujo. Los enormes salones, los criados, la ropa fina, nada de aquello era su mundo. Pero Marcos nunca permitió que se sintiera inferior. Trataba a su futura esposa delante de todos con el mismo respeto que le tenía sobre el suelo de tierra de la casa del valle, y poco a poco Julia entendió que el palacio no había cambiado al hombre con quien iba a casarse. Solo le había dado los medios para hacer el bien que siempre había querido hacer. La boda fue en el jardín del palacio, en un atardecer de cielo despejado. No tuvo la enorme pompa que el protocolo exigía, porque Julia y Marcos quisieron una celebración sencilla, a su manera. Julia entró sin un velo pesado, sin un vestido de lujo, y aún así fue la novia más hermosa que aquel palacio había visto jamás. Acudieron pocos invitados, la gente que realmente importaba. Anselmo, el viejo administrador, lloró como si casara a un hijo. Los criados del palacio, que habían aprendido a querer a la nueva duquesa de modales sencillos, insistieron en estar presentes. Marcos la esperaba en el altar, y esta vez ninguna novia huyó. Esta vez, la mujer caminó hacia él con la cabeza en alto, sabiendo exactamente quién era, y lo eligió por completo. El viejo Tomás, de pie gracias a sus propias fuerzas, entregó a su hija
al hombre que había salvado la vida de los dos. Pasó un año. En una tarde tranquila, Julia y Marcos bajaron juntos hasta el establo del palacio. No era un lugar para duques, pero era allí donde más les gustaba estar. Se sentaron sobre un fardo de heno, uno al lado del otro, del mismo modo que lo hacían en los días sencillos del valle, cuando él era solo un campesino de paso y ella una joven que cuidaba de su padre enfermo. Julia acariciaba lentamente su vientre redondeado, donde una nueva vida crecía. Marcos puso la mano sobre la de ella, y ambos se quedaron mirando, al otro lado del establo, a un pequeño potrillo que apenas había nacido, todavía con las patas temblorosas, aferrado a su madre. «Míralo», dijo Julia sonriendo. «Apenas puede mantenerse en pie». «Dentro de algunos años», respondió Marcos, con la mano sobre el vientre de ella, «estará galopando por estos campos, llevando a nuestro hijo sobre su lomo, el heredero de Monteclaro». «Fe heredero o heredera», dijo Julia riendo. «Si es una niña, cabalgará igual». «Así será», estuvo de acuerdo Marcos, «y aprenderá a respetar a quien trabaja, venga del palacio o del campo. En eso no pienso ceder». Los dos permanecieron en silencio durante un rato, viendo al potrillo intentar afirmar sus pequeñas patas sobre la paja. Era una escena sencilla, pero para Julia valía más que todos los salones del palacio juntos. Allí, en aquel establo humilde, había recuperado todo lo que un día creyó que iba a perder, y aún más de lo que jamás soñó tener. Julia apoyó la cabeza en el hombro de Marcos y cerró los ojos. Todo había comenzado con una novia que huyó de un campesino por culpa de una ropa sencilla, y terminaba allí, en un establo, con la mujer que vio al hombre detrás de la ropa y que ganó, junto a él, toda la vida que la otra rechazó. Marcos besó el cabello castaño de Julia y agradeció en silencio al extraño destino que le había quitado todo en una capilla para devolverle mucho más en un portón al borde del camino. Y así, queridos amigos y oyentes de los corazones enamorados, llega a su fin una historia más. Muchas veces los demás nos miran y solo ven nuestra ropa, nuestra apariencia, y no ven nada más allá de eso. Y otras personas consiguen ver más allá de lo que tienen delante. Ven quiénes somos realmente, ven nuestro valor, y son esas personas las que merecen lo mejor de nosotros. Porque el valor de una persona nunca ha estado en lo que viste, ni en el título que lleva, ni en los bienes que posee. El valor está en lo que hace cuando nadie la está mirando. Está en la mano tendida a quien la necesita. Está en lo que ofrecemos al prójimo. Está en la bondad de quien tiene poco y aún así comparte. Sé que muchos de ustedes que me escuchan ahora mientras cuidan de su hogar y de su familia son como Julia. Personas de manos curtidas y corazón grande que enfrentan la vida con dignidad y aún así encuentran una manera de sonreír. Y creo, de todo corazón, que todo aquello a lo que se han dedicado y que han hecho con un corazón agradecido y una sonrisa en el rostro, volverá a ustedes por partida doble. Gracias por haber llegado hasta aquí conmigo. Yo siembro historias y cosecho el afecto y el cariño de ustedes, y eso es muy gratificante para mí. Y si has llegado hasta aquí y aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora y activa la campanita. Permíteme sembrar en tu vida a través de mis historias. Cuídense, cuiden a quienes aman y nunca dejen de creer que las cosas buenas les suceden a quienes son agradecidos. Un fuerte abrazo. Nos encontramos en la próxima historia.